han leído el sentido de historia. La mayoría de las historias que hay en el alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas, de los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. Hermanos y amigos que se están conectando con nosotros por Montevideo Avance Uruguay en Facebook, por Enciende una Luz en Instagram y también por Enciende una Luz en YouTube, esto que estamos implementando, que venimos repitiendo en los programas. Es esta nueva plataforma que es una nueva puerta para poder compartir de este precioso evangelio que nosotros estamos compartiendo con cada uno de ustedes y que forman parte del programa. Estamos muy contentos, hermanos, de poder estar nuevamente un miércoles siendo las 21 horas con ustedes, con esa audiencia preciosa que el Señor le ha entregado a este programa, allí con Guillermo en los controles, que está con nosotros también. Muchas gracias, audiencia, por estar siempre miércoles a miércoles con nosotros. Y nosotros disfrutando también, compartiendo, entregando la palabra, ¿no, hermano Raúl? Disfrutamos, lo hacemos con todo nuestro corazón para brindarle lo mejor de Dios y lo que ha sido nuestra experiencia, para poder entonces de esa manera comunicarnos con ustedes y que ustedes sean edificados, conociendo más y más día a día la palabra del Señor y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y sus vidas también. Gracias. Bueno, les saludamos en el nombre de Jesús de mi parte. Realmente es una bendición poder estar una noche más compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos y tratando de recibir y a la vez dar lo que el Señor quiere que se compartan esta noche. Realmente este libro, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para nosotros es una gran bendición compartirlo, tratarlo, estudiarlo. Y a medida que pasan los capítulos y pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta como Dios es soberano porque cumple su plan a pesar de todas las cosas. Y aunque el hombre inconscientemente piensa que tiene dominio sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre las cosas, es realmente utilizado solamente porque Dios así lo quiere. Pero continuamente vemos que Dios le está hablando al corazón de los hombres para que se arrepientan y vuelvan a Dios, vengan a Dios. Que Él es el soberano y se va a hacer exactamente lo que Él quiere que se haga. Bueno, y el miércoles pasado y el otro miércoles estuvimos tratando, y el otro, en 3 miércoles, estuvimos tratando el capítulo 5 del libro de Daniel. Y se acuerda que apareció en escena el rey Belsasar. Y este rey, en los últimos días o el último día de su reinado, hizo una gran fiesta, dice que para 1000 de sus príncipes. Y dice que con el gusto del vino, llamó a todas las mujeres que habían allí, concubinas también, dice que adoraban a los ídolos de todo tipo de material. Adoraban, y no solo que quedó ahí el pecado de estos, sino que también hicieron traer los vasos sagrados que habían traído de la ciudad de Jerusalén, del templo. Y dice que bebieron vino en eso. Dice que en ese entonces estaban muy borrachos, en una locura total de orgía de pecado, como podríamos verlo como la actualidad del mundo como está viviendo hoy en día. Practica todo tipo de pecados, adora todo tipo de ídolos, y para muchos lamentablemente toman lo que es sagrado para Dios, como el cuerpo humano, que es templo del Espíritu Santo, consagrado para Dios, para ser utilizado para lo pagano. Y eso es exactamente el mundo hoy en día como está. Y dice que en ese momento apareció los dedos de una mano escribiendo en la pared. Y vinieron todos los que el rey llamó para que le solucionara y le diera la interpretación de qué era esa mano y las letras que se estaban escribiendo en la pared. Imagínense lo que era eso. En la oscuridad de la noche aparece la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo,
hablando de un juicio que iba a venir sobre la tierra y sobre las naciones de esa época. Y hasta el más pecador de todos, al más ateo de todos, quedó compungido, porque Dios estaba hablando al corazón de los paganos. Y esto nos habla que no importa la situación, el estado de pecado que esté el hombre, Dios siempre le está hablando y dándole la última oportunidad para que se arrepienta y venga a Dios. Y dice que en ese momento ninguno pudo dar la interpretación y el sueño, pero en ese momento dice que entró la reina, posiblemente la señora Nabucodonosor, la viuda, o posiblemente la señora de alguna de los reyes o del rey actual. Dijo que había un hombre en la época de Nabucodonosor que dio una interpretación bastante difícil. Y parece que este Daniel había tenido tanto prestigio anteriormente, pero ahora era como un anciano, como un apóstol olvidado. Parecía que no actuaba, si bien es cierto, con Dios tenía siempre sus encuentros a diarios, pero en la escena no aparecía, no era popular, no era mirado por los hombres, como aquellos ministerios escondidos, que a veces quedan ocultos por años. ¿Y cuántas veces han sido criticados? ¿En qué andará este hermano? ¿Por qué Dios no le usa más? ¿Será que está orando poco? ¿Será que está estudiando poco? ¿Será que estará en pecado? Pero nadie conoce el corazón del siervo de Dios. Nadie conoce, solo Dios. Solo Dios conoce. Pero lo lindo de esto es que en el momento de Dios, Dios toma el corazón sincero, quebrantado a Dios, y otra vez la utiliza para la gloria de Dios. ¿Y para qué es esto? Para traer un juicio, pero a la vez una advertencia. Que no es la voluntad del hombre que tiene dominio sobre la tierra, sino la voluntad de Dios que va a ser implantada en la tierra, sea cual sea la situación. Y dice que en ese momento Daniel apareció en la escena y le dio la interpretación. Y habían 4 palabras, ¿no? ¿Sí? Y una se repetía. Y una palabra era mene mene. O sea, Dios ha contado tu reino y ha puesto fin. Pero 2 veces aparece la palabra, la urgencia de que la palabra de Dios iba a cumplir y se tenía que cumplir. Ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Y después Tekel dice que pesado ha sido en balanza, pesado ha sido y ha sido faltó. Entonces, llega un momento en que el hombre, no importa quién sea, se tiene que enfrentar a Dios. Y mientras sea aquí en la tierra, tenemos oportunidad de cambiar nuestra situación y arreglar nuestras cuentas. Y de recibir el perdón para tener la futura salvación. Pero si nosotros tenemos ese encuentro con Dios después de la vida, o sea, después de la muerte, ya no hay escapatoria. Y después dice Uparsin, tu reino va a ser roto y va a ser dado a los medos y los persas. Y dice que en ese momento, este rey le dio honra a Daniel y lo convirtió en el tercero del reino. ¿Por qué el tercero del reino? Porque se acuerdan que Nabonido era el primero, Belsasar era el segundo y Daniel era el tercero. Pero en ese mismo momento dice que el reino dejó de ser. La honra que te dan los hombres es exactamente así. Es fugaz, es por un momento. Pero la honra que Dios te da es por toda la eternidad. Y en ese momento dice que Darío conquistó la ciudad de Babilonia, que era lo último que faltaba del reino, del imperio. Y algunos entendidos dicen que se secó el río Éufrates, que iba por debajo, un río que iba por debajo de la ciudad, se secó y entró el ejército por ahí abajo. Pero nadie se enteró porque estos otros estaban en la fiesta y no se daban cuenta del peligro. Cuando nosotros estamos impregnados en el pecado, cuando nosotros no hacemos caso a los avisos de Dios, el peligro entra, la maldad entra a nuestras casas y no nos damos cuenta. Eso es más o menos, en síntesis, lo que ha pasado en el capítulo 5. Y ahora el 6, aparece Darío otra vez, y aparece como un rey muy afín a Daniel, muy afín al pueblo de Dios. Pero este Darío también ha sido engañado por sus gobernantes y sus sátrapas. ¿Qué pasó? Sí, vamos a estar leyendo allí. Capítulo 6 del libro de Daniel, del 1 en adelante, dice:
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hemos hallado contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por conjunto que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que estos en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es que conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces le respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza puede el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se altere. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti. Oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos,
sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hasta allí. Muy bien, gracias. Adelante, Fernando. ¿Continúa o Facundo? Sí, bueno, bueno, acá nosotros vemos, como dijimos, sigue el rey Darío como el actor principal del capítulo. Sí. Y era una costumbre muy común en aquel entonces que se dividiera el reino en provincias y pusiera príncipes sobre cada provincia. Y según vemos acá, dice que este reino tenía por lo menos 120 provincias, porque había 120 sátrapas o gobernantes sobre el reinado. Ahora, sobre los 120 habían 3. Sobre los 120 habían 3. Y sobre los 3 el principal era Daniel. Y nosotros vemos que acá Daniel, algunos comentarios dicen que ya tenía cerca de 90 años. Puede ser, nosotros creemos 80, 90. Sí, más o menos. Y era un hombre de experiencia, pero no solo de experiencia política, también religiosa, pero a la vez de experiencia en relación con Dios. Y eso lo veía Darío, lo vio Nabucodonosor, lo vio Belsasar. Entonces, es muy inteligente los inconversos siempre poner como consejero, como dirigente, a un siervo de Dios. Porque nosotros vemos que siempre cuando hay una bendición de Dios sobre un hombre, el hombre imparte bendición a todo lo que le rodea. Como asimismo, si vemos a una persona que está en un cargo que es maldito por ciertas cosas, por la enfermedad, por la manera de vivir, desordenada que vive, todo lo que le rodea, todo lo que imparte es maldición, es pecado y es blasfemia. Entonces, este hombre de Dios se daba cuenta, y los inconversos, los reinos paganos, se daban cuenta que todo lo que hacía prosperaba. Porque ellos mismos decían: en el Dios que tú confías, o sea, yo no puedo llegar a confiar, pero tú confías, entonces en ese tren yo me subo también, yo voy a ir con ese tren. Entonces le dan toda la confianza a Daniel. Pero ¿qué pasa? Siempre cuando uno es bendecido, siempre sucede que aparece la envidia. Y estos otros gobernantes estaban buscando la forma de cómo poder rezar en la cama, vulgarmente hablando, al siervo de Dios. ¿De qué manera? Y buscaron, pero no encontraban nada. Y le dijeron al rey Darío, dice: rey Darío, ¿por qué no haces un edicto? Que el único Dios que se puede adorar es a ti. Y ellos adoraban al Dios Hormuz, creo era. Y si se adora a otro Dios en estos 30 días, que sea castigado. Pero ya cuando ellos hicieron eso, ya estaban pensando en la trampita, porque sabían que Daniel era un hombre de oración, que oraba 3 veces al día. Y lo primero que hicieron ellos cuando Darío firmó el decreto, lo primero que hicieron fueron ir a vigilar a Daniel. Y dice Daniel que él oraba 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, como era la oración judía, hasta hoy en día creo. Pero no solo eso, sino que abría la ventana que daba hacia Jerusalén y oraba. Pero nadie entiende bien por qué Daniel hacía esa oración y mirando hacia Jerusalén. Porque él sabía, por lo que él conocía de la palabra de Dios, que se estaba por cumplir la promesa de Dios. Hermanos, ¿por qué decimos todo esto?
¿Es por qué nuestra oración debe ser 3, 2, 4, 7 veces al día? No sé, no importa. Eso es algo muy personal. Claro. Orando es muy personal. Porque usted trabaja todo el día y puede orar de noche y puede tener gran bendición orando de noche. Y puede estar trabajando y con los ojos abiertos estar clamando a Dios para que le ayude y Dios le bendice. Porque Dios conoce su corazón y su situación. Sí. Acá lo importante es la situación del corazón. Y cómo me comporto yo frente al enemigo. ¿De qué forma? Si realmente las cosas paganas se me impactan a mí o yo reparto la bendición que tengo a los demás. Y esto es lo que hacía Daniel. Daba bendición. No recibía maldición. Daba bendición. Y ese, déjenme decirles, es el camino de la prosperidad espiritual, económica, de salud. Cuando uno tiene bendición, reparte bendición. Pero primero tenemos que recibir bendición para impartir. Por eso Daniel oraba. Y acá nosotros continuamos viendo que la oración es una de las principales armas que tenemos que tener para tener una vida consagrada en este mundo que estamos viviendo. Porque mire que el mundo que estamos viviendo hoy en día era semejante al mundo que estaba viviendo Daniel y los judíos en aquella época. Y se acuerda que dijimos que estos judíos estaban viviendo en cautiverio. ¿Pero por qué cautiverio? Por los pecados que sus padres habían cometido. Entonces, ¿cuál es el camino de la libertad espiritual? Es la oración. Es ser fiel al Señor. Porque ellos eran esclavos, no esclavos del pecado, eran esclavos del imperio. Pero ellos estaban mirando el camino a la libertad. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el camino a la libertad? Repito, es la oración y confiar en Dios. Amén, sí. Entonces, mi querido amigo y hermano, si estás esclavo, si tienes esclavo del miedo, del temor, de la angustia, de los vicios, del pecado, debemos orar a Dios, pero mirando hacia la libertad. ¿Y la libertad dónde está? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Jesucristo. Sí. Amén. ¿Mario? Es que, Fernando, aquí en el capítulo 6 comienza el cambio de imperio. No olvidemos que hay 4. Uno ya fue, Babilonia. Sí. Sí. Ahora ingresa en el segundo imperio, la etapa de gobierno de los medo-persas, la cual Darío era el principal. Entonces se va cumpliendo detalladamente la palabra profética de parte de Daniel en cuanto a la sucesión de estos reinos. También pienso, Fernando y Facundo, que Daniel no tuvo mucha ocasión en cuanto a consejo, porque quizás no fue necesario. Quizás el consejo porque él era el segundo, en este caso ahora el tercero, ¿sí?, sobre el gobierno de Medo-Persa. Había sido el segundo allí en el anterior de Babilonia. Él tenía injerencia en toda aquella parte, digamos, de gobierno, de poder entonces de alguna manera orientar, aconsejar a aquel imperio para hacer las cosas mejores, más llevaderas, y de esa manera poder mantenerse en el tiempo dado por Dios en una buena actitud y forma, mayormente el día de Daniel. Y Daniel demostró muchas cosas, cualidades, no solo la fidelidad, no solo la fe, no solo el hecho, diríamos, de ser una persona responsable, una persona que se sabía ubicar, que hablaba con respeto, que esperaba su tiempo. Él no salió a ofrecerse, aquí estoy yo. No, lo vinieron a llamar en varias ocasiones, siendo que él era el responsable, estaba por encima de todos aquellos que eran parte del séquito del rey, que eran los sátrapos, los adivinos, los caldeos, adoradores de imagen y tantas cosas que aún no podían entender ni resolver las distintas situaciones que tuvieron que afrontar
y solo Daniel Sí, en el propósito de Dios. exacto, sí. Entender también que Dios tiene su propósito, su tiempo, su forma de actuar. Y obviamente los hombres por ahí piensan, como en el caso de Nabucodonosor, que soy el único, que yo edifiqué Babilonia, y así sucesivamente pensando que era el máximo, el Dios, a los cuales los babilonios también le rendían honores, como aquella estatua. Sí. Hasta que Dios entonces lo hace pasar por esa situación de humillación. Entonces él ahí entiende quién es Dios, el soberano, el Dios, el Rey, el Eterno. Entonces cambian las cosas, la manera de pensar y su corazón cuando se mira a sí mismo y cuando mira a Dios. Y por eso después decreta, como en este caso Darío, lo que es Dios, lo que Dios hacía, el poder de Dios, los tiempos de Dios y el gobierno de Dios también establecido por él. Sí. Entonces, también hay otra trama, la de estos hombres que mencionaba Facundo leía y Fernando entonces ponía, esa trama contra Daniel. Allí hay varias cosas, Fernando y Facundo. Ahí había envidia, Sí. pero también había celos. Sí, también, sí. Y otras cosas más, de los cuales no quiero detenerme mucho porque nos tomaría mayor tiempo. Hablando de los celos, por ejemplo. ¿Usted sabe que hay celo bueno y celo malo? Celo positivo, celo negativo. Sí, sí, sí. Celo que es nocivo para la vida espiritual. Por ejemplo, recordemos el caso de Jesús cuando entra al templo allí en Jerusalén. Sí. Y estaban los cambistas, los que vendían las ovejas, las palomas, los que hacían intercambio de monedas. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio todo eso al llegar al templo? Una cuerda de azote y los echó a todos. Yo digo, pero ¿cómo el Hijo de Dios, el Señor, el Dios mismo, cómo va a hacer eso? Sí, claro. El celo de tu casa me ha consumido y por lo tanto él no pudo ver, quedarse quieto cuando veía todas esas cosas en el templo. Ese es el celo bueno. Ahora, cuando nosotros miramos y leemos la palabra celo, lo cual dice Pablo en Gálatas, entonces eso es celo de los hombres, carnal y nocivo. ¿Por qué es el celo? El celo es una disposición emocional, que tiene que ver con lo emocional, que viene de afuera y entra y se manifieste. Si alguien, por ejemplo, está triste, ¿qué hace? Siente esa tristeza profunda y llora. Si alguien está alegre o contento, ¿qué hace? Lo expresa hacia afuera. ¿Sí? Y si alguien siente celos, ¿por causa de qué? Se siente perseguido, se siente que se le hace sombra, porque la persona que tiene celos es aquella que quiere sentirse superior al otro. No puede soportar la idea de que su hermano o su hermana tenga, diríamos, una mejor voz, toque mejor el instrumento, desarrolle una tarea o un ministerio diferente al suyo. Y ya eso es suficiente para sentir celo. De lo cual entonces él lo expresa de esta manera, tratando de destruir y derribar, tratando de imponerse, yo soy el primero, yo soy el mejor. Los celos en la vida del cristiano, los celos en la vida de los ministerios es nocivo, es completamente carnal, es emocional, por cierto, porque afecta las emociones y la expresa. Y siempre la idea es ser mejor que el otro. Entonces, una de las formas de controlarlos es lo que le dice Pablo en 1 Corintios 12, 26. Si alguno está triste, cuando habla del cuerpo, ¿verdad? Búscalo, por favor. Sí. Cuando habla del cuerpo de Cristo, que somos todos diferentes, 12, 26, 1 Corintios. Entonces le dice, bueno, si uno está triste, condúlase con él.
Y si alguien está alegre, alégrese. Si alguien recibe honra, alégrese con él. Es la forma de entender, de interpretar y de ponerse en el lugar de los demás. Entonces, eso es el hecho de respetar a mi hermano y mi hermana tal cual sea su ministerio o dones que Dios le ha dado. No fijarme en él con la intención de ser más, sino con la intención que a lo que Dios dio a cada uno, lo cual dice Pablo, Dios le dio a cada uno el don para la manifestación y para provecho, para ejercerlo. Entonces, ¿quién puede decir por qué Dios le dio este don, por qué este talento, por qué este ministerio? Si Dios quiso hacerlo así, ¿quién soy yo? Entonces yo tengo que respetar, ponerme en lugar del otro, entenderlo, y entonces no ponerme en la posición de sentirme celoso o sentir, celo. Celo que son netamente carnales, emocionales, con una fuerte connotación a querer ser superior o mejor que los demás. Esa es la idea del celo. Caso de David con Saúl. A David le cantaban los 10.000 y a Saúl le cantaban miles. ¿Qué pasó? Le entró celos a Saúl y lo quiso matar en varias ocasiones. ¿Hasta dónde llega el celo, no? Que hasta después, en cierta ocasión, también en Samuel vemos cómo el rey Saúl no solo quiso matar a David por causa de eso, un espíritu malo de parte de Dios le fue enviado. Estaba Saúl descolocado, y es lo que hace el celo. Es un fuerte apego emocional a querer ser mejor o más que el otro. Y no interpreto la vida. David, quien fue a tocar para Saúl, dice que cuando David tocaba el arpa, dice entonces que el rey Saúl se sentía mejor. Entonces es lógico que la presencia de Dios, el poder de Dios, el ministerio de un hombre como en el caso de David, un muchachito, aún aquel entonces, pero sin embargo con la intención de poder brindarle ayuda a aquel que padecía de esa situación tan cruel como él lo sé. Y Dios le guardó, por supuesto, porque Dios es fiel. Así que, mi hermano, mi hermana, si estás pasando por una situación en que de repente estás en un lado o en otro, o te han dejado aparte, porque han sentido una cosa, ese deseo, esa pasión, ese ardor desmedido por tu persona, por tu ministerio, por tu trabajo, por tu servicio, que miras a tu hermana de otra manera. Pero sepan una cosa, Dios es fiel, es soberano, conoce todas las cosas, omnisciente Dios, sabrá dar la oportunidad, aunque el hombre se interponga, como en el caso de Saúl. Dios condujo a David a una victoria a través de su vida y su servicio para con el rey. Y en este caso pasó lo mismo, peor todavía, porque quienes decidieron fueron aquellos que lo echaron en el foso de los leones, y más tarde ellos fueron tirados, y ni bien llegaron al fondo del pozo, fueron muertos, destrozados. Es como en el caso de Mardoqueo, cuando allá el pueblo de Israel y estaba la reina Esther. Resulta ser que allí la reina, intercediendo por su pueblo Israel y por Mardoqueo, su tío. Y allá estaba Amán, tramando, al igual que estos. Siempre hay algo. ¿Por qué? Porque Satanás es el acusador. Siempre está tramando algo. Y no puedo pensar menos que eso. Porque el diablo aún se viste de ángel de luz para tratar de engañar a los escogidos. No tengamos temor. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no va a defender mi posición, va a defender lo que yo estoy creyendo y cómo estoy actuando. Y si de veras, con el caso de Daniel, mi fe está en Dios, mi obediencia está en Dios, mi fidelidad está en Dios,
Y como los 3 jóvenes, pase lo que pase, no vamos a adorar esta imagen tuya. Nosotros vamos a estar confiando en el Señor y Dios sabrá defendernos. Y si Dios no quiere librarnos, a Dios sea la gloria porque Dios sabe todo. Entonces, aquel Amán fue ahorcado en aquella horca que él había preparado para Mardoqueo. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia las cosas? Lo que el hombre no entiende y no puede, que su intención no es buena, como tampoco la intención de Satanás de hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Jesucristo vino para dar vida, libertad y victoria en el nombre de Jesús. Y aquellos que se han levantado contra ellos fueron muertos, juzgados, castigados por sus actitudes y por todo este comportamiento insano de estos hombres que se levantaron solo con la intención de la envidia y la intención de los celos, para tratar de hacer una zancadilla a Daniel para que no prosperara, porque Daniel era un hombre próspero en el reino. Y le iban a dar los lugares y los honores que le correspondían como un hombre de Dios, con visión de Dios, con interpretación de Dios, y bueno, con todo eso. Sí. Allí en Daniel 2:48 vemos cómo Nabucodonosor levantaba a Daniel después de haber interpretado ese sueño que tenía, que no pudieron sus sabios allí en Babilonia, que sí lo pudo interpretar Daniel, lo levantó como gobernador y jefe supremo de los sabios de Babilonia. Allí vemos cómo Daniel era levantado, cómo ese hijo de Dios era levantado no por sus propias capacidades, sino por lo que Dios había depositado en la vida de Daniel. Y acá vemos también, comenzando este capítulo 6, cómo sucede totalmente lo mismo. Daniel ya se encontraba entre los primeros lugares, y hay algo muy importante que estaba tocando Fer hace un ratito atrás, la importancia y la sabiduría que debe tener un gobernador para poner un hijo de Dios, porque no solo va a ser fiel. Yo me imagino que estos hombres allí, estos reyes, no solamente lo tenían porque podía darse interpretación, porque era un hombre próspero, porque podemos ver que él era un hombre próspero, que hacía bien ese trabajo, sino que también tenía el plus de que por temor a su Dios, él no se iba a pasar de lo que tenía que hacer. Por temor a Dios, no solo por temor al rey, sino que por temor a su Dios, porque no solamente Daniel lo decía, sino que ya desde el reino de Babilonia, el imperio babilónico, él ya lo venía demostrando con hechos, aún desde su juventud, y acá lo vemos ya en una madurez, en la cual se encuentra allí en este nuevo imperio de los medos y los persas, se encontraba con esta situación y fue puesto en ese lugar, allí de honra. Y el lugar, lo que nos trae a recapacitar, que el lugar que Dios tiene para cada uno, no lo puede alterar el hombre. Allí vemos cómo Daniel estaba en un imperio, y después en otro totalmente diferente, Daniel mantenía su rango. Lo que Dios tenía para la vida de Daniel, Daniel siéndole fiel a Dios, porque muchas veces él no estaba diciendo lo que querían escuchar los reyes. Aquí Daniel, más adelante, un poquito más adelante, estamos viendo cómo Daniel iba en contra de lo que el rey había firmado, por más que haya sido engañado en cierta parte del rey, porque lo estaban haciendo con una maldad, no solamente para que el rey tenga su gloria y su honra, sino que lo estaban haciendo con una maldad para con la vida de Daniel, que era una persona grata para este nuevo rey, el rey Darío. Y podemos ver que Daniel muchas veces no estaba tan a disposición como están estas otras personas que andan atrás de él, que andan haciendo permanentemente lo que el rey está pidiendo, lo que el rey está queriendo, sino que ya Daniel ya era un hombre de confianza, que capaz que esa persona no dice lo que querés escuchar, te dice lo que realmente tenés que escuchar. Allí Daniel se encontraba en esta posición, y esto lo que trajo a estas personas fue celo, envidia, trajo malicia al corazón de cada uno de estos gobernadores, que querían ponerle el pie a Daniel por el simple hecho de que lo veían, que Daniel era próspero, que Daniel estaba en una posición en la cual 120 gobernadores, que ya era algo importante. Ser un gobernador era importante, pero por sobre eso habían 3 nomás, y uno de esos era Daniel, y que encima de eso no tenía falla,
porque Daniel no le encontraban fallas. Eso también, no solamente el lugar en el que estaba, sino que también lo que Daniel era, generaba envidia, generaba celos. Porque Daniel estaba en un lugar de privilegio, pero él era recto en todos sus caminos. Y eso creó celo en el corazón de estas personas, las cuales con esa malicia se dirigieron hacia el rey Darío y presentaron este edicto. Pero lo importante que nosotros debemos de ver es que lo pusieron a Daniel en ese lugar, en ese cargo, porque había en él un espíritu superior. A veces no es necesario ser tan inteligente, absorber tanta inteligencia en intentar ser lo mejor que yo pueda permanentemente. No, simplemente debemos de hacer la voluntad de Dios. Es muy bueno, hermanos, el poder instruirnos en la palabra siempre. Eso es uno de los pilares básicos. El tener nuestro tiempo de oración es un pilar básico, pero sí debemos de poner manos a la obra y que el Señor, aquí podemos ver que Daniel en su búsqueda, porque ya lo estuvimos viendo en los primeros capítulos de Daniel, como Daniel buscó también a través de sus amigos y buscó tener un círculo cerrado con sus amigos en los cuales podía confiar y ponerlo en la mano del Señor, y nos fue mostrando cada uno de los pasos que él dio para poder llegar a ser un hombre tan reconocido en un imperio en los cuales eran imperios paganos, con sus dioses, que tenían cada uno sus dioses, tenían sus creencias, tenían todo un armamento, y Daniel, totalmente diferente a lo que ellos eran. Ahí Daniel se puso en ese lugar, pero no fue él, sino que Dios quien puso a Daniel allí en ese lugar de privilegio. Pero es muy importante esto, que nosotros no solamente, así sea en tu ámbito laboral, no solamente escales por tu capacidad, sino que escales por la confianza que generas. ¿Y cómo generas esa confianza? Por tu testimonio, por cómo vos sos, una persona honesta, una persona sincera, una persona a la cual no se deja llevar por lo que capaz dicen sus compañeros, de hacer alguna malicia. No, siendo recto, nos muestra Daniel aquí en esta palabra, que siendo recto, siendo fiel, siendo justo, él llegó a donde había llegado, porque Dios así lo quiso por su fidelidad. Sí, fue una tremenda conspiración eso. Conspiraron contra Daniel con la intención de hacerlo caer como fuese, buscándole cualquiera. Lo estudiaron de todos lados y maneras. Sí. No podían por aquí, no podían por allá, iban por un lado, hasta que lograron una falsa idea, que si bien era cierto que Daniel oraba, no era la tal idea de que esa oración o esa petición al rey, porque lo que ellos condenaban era la petición al rey, que no debiera ser dado a otro, ¿no? Como en el caso de Daniel, que oraba a Dios. No era el rey, era Dios. Y como ellos consideraban que eso fue una de las armas, de las tácticas que ellos emplearon para hacerlo firmar a este rey, para que entonces, cuando se diera lo de Daniel, ellos pudieran condenarlo y llevarlo entonces a la muerte. Eso fue el ardid, eso fue la conspiración contra Daniel, porque claro, habían todas esas manifestaciones emocionales y carnales que prevalecían, y ellos querían entonces de alguna manera frenarlo. Pero bueno, Dios, que sabe todas las cosas, sabe de nuestra vida, nuestra competencia. No que seamos competentes, Dios nos hace competentes. Aquí no es que yo soy más ni menos. Aquí es que yo, si soy algo, soy por el Señor. En mí no soy nada. En Cristo sí es posible eso. Y entonces, bueno, si estoy en las manos del Señor, si confío en el Señor, si voy con el Señor, Dios va a dar la salida, Dios va a dar la oportunidad para que tú puedas entrar en el servicio, en el ministerio, en la tarea que te ha sido asignada. Quizás por circunstancias, por problemas, por alguna de estas cosas que se manifiestan muchas veces en la vida de algunos cristianos, no se te permite avanzar. Pero ten paciencia, confía en Dios, sigue haciendo lo mismo, esperando en Dios, y Dios te va a dar la oportunidad a través de una persona, de otra, de una circunstancia o situación. Dios ha de honrar a aquellos que le honran, y te va a dar la salida. Fernando. Vemos nosotros el por qué, vamos a repetir lo que ya hemos hablado, por qué Daniel era usado para el Señor.
porque dice que había un espíritu superior. Y este espíritu superior, ¿por qué dice esto? Era porque él supo revelar visiones y sueños que otros no pudieron. Entonces por eso dice que tiene un espíritu superior. Por eso era usado por Dios. Y después otra cosa, que dice que el mundano dice que buscaban algo, pero no encontraban nada, no encontraban falta. ¿Por qué? Porque dice que era fiel, y ningún vicio ni falta estaban en él. Consagración total y plena. Ahí está. Vamos a entender un poquito. Esto viene a ser, en el capítulo 5, vemos que el pueblo judío, y Daniel en este caso, está frente a un pueblo totalmente pagano, idólatra total. Pero ya aquí en el capítulo 6, podríamos decir que está en un pueblo simpatizante con las cosas de Dios. Si bien es cierto que apareció los celos, como Mario decía, pero los celos también están dentro del pueblo de Dios. Entonces, no hablemos tanto que Daniel estaba luchando contra el enemigo, no. En parte estaba luchando con los simpatizantes del pueblo de Dios. No sé si me van entendiendo dónde quiero llegar. Y cuando dice acá que él oraba y se arrodillaba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, ¿sabe lo que es esto? Porque al rey Darío la agarró desprevenido cuando firmó el edicto, y algunos dicen que él firmaba el edicto. Como los judíos no tenían un templo donde adorar, entonces no iba a haber ningún problema, iban a adorar al Dios de ellos. Pero él nunca pensó que aquí estaba apareciendo una nueva forma de adorar. Y esta nueva forma de adorar no es en templo, sino es como nos enseña Juan, el espíritu y en verdad. Entonces lo que estamos viendo nosotros aquí en esta oración son como luces, luminares del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una adoración a Dios fuera del templo, fuera del tabernáculo, sino aquí adentro, en espíritu y en verdad. Si bien es cierto, Daniel oraba en la casa, oraba con las puertas abiertas, oraba hacia el templo que no existía, oraba hacia la casa de Dios, pero eso era como vislumbre, como rayos de luz del Evangelio que Cristo Jesús iba a predicar o lo estaba predicando ya, por medio de profecías. Sí, Armando, Sí. hay una cosa que Dios les decía a su pueblo, que cuando fueren llevados cautivos, que ellos miraran hacia Jerusalén. Ahora, la interpretación es como si están a una distancia importante, no podían ver a Jerusalén. Pero así desde el punto de vista por la fe, ellos tienen que recordar el lugar donde ellos habían salido, donde estaba el templo y donde estaba la presencia de Dios. Entonces como que Dios le estaba diciendo, aunque fueran llevados cautivos a tierras lejanas y extranjeras, y aunque no vislumbraran el templo en sí, que su mente, su vista y su corazón estuvieran en esa disposición y confianza hacia el Dios de Israel. Como que esa era la idea, que no se olvidaran, que no se mezclaran entre las naciones, sino que fueran un pueblo como la Biblia le llama, ponemos un pueblo santo, un pueblo escogido, que más allá del pecado, que más allá de la idolatría, era el pueblo de Dios. Entonces Dios como que le dice, no se olviden. Claro. Y usted sabe que hacia el templo. en esta oración que Daniel hacía, no nos olvidemos que ahora vamos a entrar en el capítulo 7 próximamente, y vamos a hablar de todos los imperios, que en parte algunos se van a repetir. Pero ¿se acuerda la gran imagen, la pequeña piedra que golpeó a la imagen y se hizo un gran monte? Bueno, lo que Daniel estaba haciendo ahora era eso, vislumbrando la pequeña piedra del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a mirar exactamente, lo miramos detalladamente estos capítulos y estos que tenemos por delante, nos damos cuenta que empieza a aparecer ya un mensaje diferente. No tanto del pacto antiguo, sino del pacto que está por venir. Y aquí está este pueblo de Persia y Medo, empieza a aparecer Ciro, y Ciro era el instrumento escogido que Dios
eligió para liberar al pueblo judío. Sí. Entonces, como así fue Nabucodonosor, un actor importante en la mano de Dios, Ciro también fue un actor importante en las manos de Dios. Y algunos dicen que este Darío era el Asuero del libro de Esther, que se casó con Esther. Y este Ciro, algunos dicen que es el hijo de este matrimonio. Tómelo o rechácelo, son algunas cosas que aparecen por ahí. Pero entonces Darío, si es lo que es cierto, lo que se está relatando, Darío tenía conocimiento de las cosas de Dios. Él sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Sí. Y toda la región esa sabía que el pueblo de Dios iba a ser liberado, Sí. porque lo escucharon en la palabra de Dios. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, toda la persona que conoce la palabra de Dios es consciente que el pueblo de Dios va hacia una liberación. Sí. Todos que conocen la Biblia saben que el pueblo de Dios, frente a la dificultad y frente a los problemas que el pueblo de Dios está sufriendo hoy en día en la tierra, vamos hacia la venida de Cristo, porque Cristo viene a levantar a su iglesia. Eso nos anima, porque todos estos relatos que estamos hablando es una metáfora o una tipología de que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Y aquellos que son fieles como Daniel, y aquellos que no se arrodillan frente a los ídolos, y aquellos que no se contaminan con los vicios y con lo pagano, se van a ir hacia la tierra prometida. Si bien es cierto, Daniel no llegó a participar o entrar a la tierra de Jerusalén por los años que tenía, porque dice que una vez que se hizo el edicto y fueron todos los judíos hacia el pueblo de Dios, hacia las tierras de Dios, dice que Daniel era un hombre tan viejo que el viaje ya no lo iba a resistir. Y muchos de nosotros tal vez vamos a irnos a la tierra prometida con lo último de nuestra fuerza. Pero la tierra prometida está para nosotros. Sí, amén. Y la vamos a alcanzar. Amén. Distingamos dos cosas, de las cuales vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor, Fernando y Facundo, que es iglesia y pueblo de Israel. Si bien nosotros somos el Israel espiritual, o somos más bien aquello de lo cual nosotros llegamos a ocupar el lugar de Israel, porque el reloj de Dios se paró para con Israel en aquel entonces. Y ahí entra el periodo de la iglesia. Pero todos estos acontecimientos que han de sucederse, por ejemplo, la próxima venida de Cristo, el arrebatamiento, para que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, ahí comienza nuevamente el periodo de Israel, la oportunidad, en lo cual Israel va a pasar por ese periodo de tribulación, de angustia y aflicción, como dice de Jacob, el pueblo de Israel. Comienza también el periodo del anticristo, el gobierno, los 3 años y medio, el acuerdo de paz que se ve frustrado, porque el pueblo de Israel se va a dar cuenta lo que es el anticristo. No es el Cristo, es el anticristo, el contrario a Cristo, el engañador, el suplantador, el que va a querer llegar a ser como Cristo, pero no es Cristo, es anticristo. Amén. Y cuando Cristo venga en su segunda venida de gloria, no el arrebatamiento, son dos cosas diferentes. Primero se sucede el arrebatamiento de la iglesia, entonces comienza el periodo otra vez de gracia para con el pueblo de Israel. Jesucristo viene y así entonces encontramos aquella batalla que nos llama de Armagedón, que se nos dice Armagedón, de lo cual entonces Jesús viene y destruye al anticristo y falso profeta, tomando el juicio en esa batalla que se ha de dar entonces de acuerdo a lo establecido, e incluso por Daniel también. Entonces el pueblo judío será salvo, una gran parte, otros quedarán en el camino, como también vamos a ver más adelante. Una tercera parte morirá. Pero bueno, Dios, que es soberano y conduce los hilos de la historia
y nos va mostrando los acontecimientos paso a paso, vamos entendiendo y conociendo y viendo cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios hace que sus palabras se cumplan, para que así que, por ejemplo, Israel comience en 1948, 14 de mayo, a formar una nación nuevamente, el pueblo de Israel. Casi 2000 años fuera de Israel, comienzan a volver entonces a Israel para que se cumpla la palabra de Dios. Mario, y acá podríamos decir que en este capítulo, o por entre estos versículos, Sí. empiezan las 70 semanas. 70 semanas. Porque este Ciro, que algunos dicen que era hijo de Darío y de Esther, fue el que permitió a Nehemías ir a reconstruir el templo y la ciudad. Y ahí comienza lo que nos enseña el capítulo 9 de Daniel, Sí. las 70 semanas. 70 semanas, sí. Él comienza ahí. Por eso es importante. ¿Por qué tratamos nosotros estos capítulos de historia que aparentemente no tienen mucha relación con la Tiene una profecía? base, tiene una base. Porque aquí nos explica el por qué este reinado. Y cuando Dios habla que Ciro era el siervo de Dios, era el siervo de Dios porque le estaba sacando al pueblo de la cautividad, porque iba a comenzar la reconstrucción del templo, lo que nos leemos en Edra y en Sí, Nehemías. sí, claro. Sí, sí. Bueno, y yo Edra, creo... Nehemías, Zorobabel, los tres que estaban allí. ¿Se lo dieron ahora, Mario Israel? Sí, en la época de la construcción del templo. Sí. Y Darío fue el que autorizó al pueblo de Israel, cuando se cumplen los 70 años, de volver a Israel. De lo cual venía diciendo el hermano Fernando que Daniel ya por su edad no podía viajar a Jerusalén. Pero el pueblo y la mayoría que quisieron fueron libres a través de reyes paganos. Vamos a entenderlo, porque Nabucodonosor era un rey pagano, lo era también Ciro, pero habían hallado gracia delante de Dios y Ciro llegó a ser un instrumento. Un instrumento. Mario, pero y si vamos también, se repite la historia, ¿por qué en 1948 se hace una nación y los que llegaron a un acuerdo que Israel sea un país fueron todos reyes paganos? Sí. Se repite otra vez la historia. Sí. Entonces, volvemos a repetir, todos los paganos, los reyes del mundo, están en el servicio del pueblo de Dios. Amén. Sí. Saludos, ¿tenemos? Sí. Sí, tenemos. Por acá, Ya lo vamos sigamos a hoy. estar leyendo. ¿Para dónde? Allí tenemos a Graciela López, que está con nosotros, conectada. Saludos y bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Tenemos a Lila Castro también con nosotros. Gracias. Bendiciones, Lila. hermanos. Gracias. Linda enseñanza. Amén, Dios la Muchas bendiga. gracias, Lila. Mabel Berni también, bendiciones, hermanos. Bendiciones, muchas gracias. Amén, hermana. nos Que siga poníamos abajo. mejorando de su salud, hermana. Amén. Guillermo de Rueta, bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Angie Vanega, saludos, hermanos, bendiciones. Amén, Gracias, Dios te bendiga gracias. mucho. Bueno. Y Karen Den Fernández, allí, la hija de Fer. Bendiciones para todos los hermanos. Abrazos puso allí también para nosotros. Se estaba conectando ahora ahí. A Karen, su hermana también. También, sí. También de Paraguay, Fabián, la esposa Fabián. Andrea. Andrea. Y bueno, en fin. Y Y a después todos los llegará a hermanos que se nosotros, conectan, sí. llegará a nosotros con el que me gusta, con el que por ahí se Sí, integra sí, aparece. en su horario. Hay hermanas que tienen horarios que no les permite, pero Sí, después sí, cuando pueden, entran entonces a ver entonces El tema. video. Dios le bendiga, gracias por Bendiciones. estar, bendiciones. Dios le bendiga. No, mi hermano. La prueba, mi hermano. Sí, está bien. Está bien, Ah, está bien. Casi te olvidaste, pero bueno, no importa. Así de cortar en la vida, ni un minuto más. La verdad.